Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 417, 426. Zorro Novelas Ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 417. A través de la ventana del helicóptero de Demian, Alexander vio una gran multitud de personas que se habían reunido para protestar por la unificación. Su descontento era evidente, como lo era el motivo. No querían perder los privilegios que creían tener. Pensaban que cosas como la ya fallida economía eran un privilegio y, gracias a haber sido criados con una dieta constante de propaganda del excepcionalismo estadounidense, de alguna manera creían que el suyo era el único país que tenía el privilegio de la libertad. Todos los demás países del planeta solo podrían experimentar una versión diluida de la libertad de Estados Unidos, y rechazarían activamente cualquier evidencia que fuera contraria a sus creencias. Pero había otro grupo de contramanifestantes que creían y apoyaban la unificación, ya que la veían como la única manera de lidiar con los extraterrestres entrantes y la amenaza potencial que traerían consigo. Cualquier cambio importante siempre encontrará una oposición igualitaria. Pero siempre hay gente que también apoyará el cambio, reflexionó Aaron mientras se unía a Alexander para mirar por la ventana. Probablemente habrá aún más oposición una vez que el mundo se entere de su plan, respondió Alexander. Por un tiempo, claro, pero una vez que vean que el nuevo gobierno cumple activamente sus promesas, no creo que la oposición dure mucho. Ahora mismo tienen razón. En cierto modo robamos poder en un golpe militar y anunciamos los resultados como un hecho consumado. Los que realmente están más decepcionados son sus líderes, quienes voluntariamente entregaron sus países sin luchar hasta el último hombre por ellos, dijo Aaron, luego se volvió hacia Rina y le preguntó: ¿Cuándo vas a visitar a tus padres? ¿Puedes venir conmigo a la visita? Miró amorosamente a los ojos de Aaron. Es posible, pero no puedo quedarme por mucho tiempo. Los próximos 6 meses a un año son cruciales y serán el período más agotador de la próxima década. Necesito asegurarme de que la base del nuevo comienzo sea sólida, por lo que solo puedo dedicar 2 días. Pero eso funciona de todos modos, ya que también necesito tener una conversación con tus padres, dijo. Pero pronto tendrán acceso a la realidad virtual, por lo que podremos reunirnos con ellos allí si queremos pasar más tiempo con ellos, añadió. Por ahora, 2 días serán suficientes, respondió con una sonrisa, luego giró la cabeza y miró al destacamento de Aegis que los esperaba en el helipuerto en lo alto del Time Warner Center, donde se encontraba el Hotel Mandarín Oriental. Una vez que el helicóptero aterrizó, Alexander, Rina y Aaron desembarcaron del helicóptero. Finalmente, se acerca el nuevo comienzo, dijo Aaron con una sonrisa de anticipación en su rostro. Al día siguiente, sede de las Naciones Unidas. El día después de Navidad, los líderes mundiales abandonaron el centro Time Warner y se dirigieron a la sede de la ONU, donde comenzarían su cumbre. Se habían colocado filas de sillas adicionales en el salón de reuniones de la Asamblea General en preparación para la llegada de todos. Entraron en la habitación sin ningún orden en particular, pero sí en un silencio muy particular. Todos los presentes comprendieron la gravedad de las decisiones que se tomarían en esa misma sala en los próximos días. En el mar de líderes mundiales, Aaron se destacó como una flagrante excepción. No tenía ninguna autoridad, no ocupaba ningún cargo en ningún gobierno y el único poder que tenía en sus manos era su corporación militar privada, Ares. Los asistentes habían acordado de antemano que el líder del procedimiento sería seleccionado al azar. Como liderar esta cumbre no respondía a ninguna agenda particular, nadie había interferido en el sorteo aleatorio y el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, había sido elegido para dirigir la cumbre. El presidente Nazarbayev tomó asiento, puso orden en la cumbre y luego comenzó sus palabras de apertura. Buenos días a todos. Soy Nursultan Nazarbayev y seré el presidente temporal durante esta cumbre y estaré a cargo hasta que se cumpla nuestro objetivo aquí. Quisiera recordarles que, mientras dure esta cumbre, mis órdenes serán absolutas. Cualquiera que cree disturbios o se niegue a seguir mis instrucciones será penalizado. Estoy seguro de que todos aquí se dan cuenta de lo perjudiciales que serán las sanciones para sus países. Ahora que ese asunto desagradable ha quedado atrás, anunciaré el formato de la cumbre. Durante el primer día, todos los aquí presentes tendrán la oportunidad de proponer una enmienda a la Constitución que recibieron hace unas semanas. Estas enmiendas se propondrán una a la vez sin tiempo para debate y se registrarán para más adelante.
Por favor, asegúrese de que todo lo que desea que se proponga se presente antes del final de hoy, ya que no se aceptarán más propuestas después de que finalice la sesión de hoy, dijo, demostrando una capacidad pulmonar bastante impresionante para un hombre de su edad. Mañana comenzaremos a debatir las enmiendas propuestas y las descartaremos o las perfeccionaremos para adaptarlas a las condiciones del mundo real hasta que la nueva Constitución Mundial esté finalizada y aprobada unánimemente por todos los aquí presentes. Ahora que se explicó el formato de la cumbre, le cedo la palabra al representante del EREN, el presidente Alexander Romero. Por favor, proponga su enmienda y luego pase al siguiente en la fila. El presidente Nazarbayev tomó asiento y le hizo un gesto respetuoso a Alexander para que comenzara. Gracias, presidente Nazarbayev. La primera enmienda que presentaré hoy es la libertad de expresión, dijo Alexander, y luego volvió a sentarse. Sin que nadie tuviera que decir nada, la reunión cumbre avanzó. El segundo representante en proponer una enmienda fue el presidente Trump de Estados Unidos. El derecho a poseer armas, dijo. Era de esperarse del presidente de una nación que literalmente tenía más armas que personas. Nota del editor. Esto es extrañamente cierto. La cifra de posesión de armas per cápita en los EU. En 2018, fue de 120,5 armas por cada 100 personas con un estimado de 390 millones de armas en circulación y una población de 328 millones y algunos cambios. El siguiente presidente continuó la cadena de propuestas, poniéndose de pie y diciendo, libertad de movimiento. El derecho a vivir sin un procesamiento injusto, dijo el siguiente presidente. Derecho a limpiar los espacios habitables. Derecho a una vida sana. Creación del califato, dijo el presidente de Irán. Libertad de religión. Derecho a la educación gratuita. Derecho a votar. Libertad de expresión absoluta. Creación del país de Dios, dijeron el Papa y el presidente de la Ciudad del Vaticano. Uno por uno, presidente tras presidente continuaron proponiendo enmiendas, mostrando lo que ellos mismos consideraban importante a medida que avanzaba la primera ronda de propuestas. Lo sorprendente fue que Aaron había sido omitido en la primera ronda de propuestas. Si bien una persona promedio podría considerar eso normal, dada la falta de un puesto oficial de Aaron, las personas en la sala entendieron que Aaron era mucho, mucho más de lo que el resto del mundo creía. Habían experimentado sus habilidades de primera mano y se preguntaban si él sería la última persona en hablar o si ya había hablado a través de su líder títere, Alexander. No se quedaron con la duda por mucho tiempo cuando, en el último momento de la primera ronda de propuestas, Aaron se puso de pie y dijo, propongo la investidura de un emperador para liderar un organismo gubernamental imperial para gobernar el mundo entero bajo un solo líder. Sabía que debería haber esperado lo inesperado de ese mocoso, pero realmente superó toda mi imaginación, dijo Herschel Rothschild. Había estado prestando mucha atención a la cumbre de líderes mundiales y sabía que la propuesta de Aaron al final de la primera ronda había acabado con todas las demás propuestas hechas y, además, las había arrojado a un lodazal. Claro, aún podrían aprobarse, pero con un gobierno imperial, serían menos derechos y más privilegios. La majestad de un emperador no podía ser contaminada. Así que cosas como la libertad absoluta de expresión, votación, reunión, portación de armas, etc. definitivamente tendrían límites y podrían revocarse por violaciones de lesa majestad o incluso por capricho. ¿Qué quieres decir con eso? No podrías haber predicho esto. Virginia le preguntó a su marido. Lo que esperaba era que siguiera usando a Romero como un líder títere mientras él gobernaba desde las sombras. Algo así como lo que hacemos nosotros. Tenemos una enorme influencia sobre el gobierno y podemos hacer casi todo lo que queramos, pero muy poca gente sabe de nosotros. Y aquellos que lo hacen son eliminados despiadadamente y etiquetados como teóricos de la conspiración chiflados. Eso nos brinda todos los beneficios del poder sin el escrutinio público que normalmente lo acompaña. Pero es mocoso y Herschel suspiró y sacudió la cabeza. Lo que hizo es mocoso es el equivalente a voltear una roca y arrojar luz sobre lo que normalmente vivía debajo de ella. Es obvio que quiere ser emperador. Después de todo, ¿te imaginas cediendo el poder? Y definitivamente tiene las garantías necesarias para lograr que su propuesta sea aprobada en la cumbre. Él, sin ayuda de nadie, convirtió toda la cumbre en una broma absoluta al decir una sola frase. En la mente de Herschel Rothschild, la pregunta no era si Aaron se convertiría en el emperador de la humanidad, sino cómo lo haría posible. Definitivamente no es como nosotros, dijo Virginia.
Si usted, querido esposo, tomara el gobierno por la fuerza, definitivamente enfrentaría una rebelión que eventualmente lo derribaría de su trono, haciendo inútil todo su arduo trabajo y planificación. Pero Aaron, por otro lado, no tiene ese problema. Tiene todo lo que necesita para abrirse camino a través de toda oposición a su gobierno. Contemos sus ventajas. Levantó la mano y contó con los dedos mientras continuaba. Él tiene una fuerza militar que nadie puede vencer en una pelea directa. Ella levantó un dedo. Tiene la ventaja tecnológica en todos los sectores. Otro dedo se levantó en el aire. Él mismo no es una persona común y corriente. Es como si fuera individualmente capaz de desempeñar cualquier función que necesite desempeñar en cualquier momento. Se levantó un tercer dedo. Creció en las sombras detrás de escena y estoy bastante seguro de que ni siquiera ha revelado la mitad de lo que es capaz de hacer. Se levantó un cuarto dedo y luego Virginia inclinó la cabeza, pensativa. Esas 4 cosas son suficientes de todos modos. Tratar de entender a ese chico solo me dará dolor de cabeza de todos modos. Ella volvió a bajar la mano. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería permanecer en las sombras cuando ya ha sido descubierto? Después de todo, es difícil gobernar detrás de una marioneta si constantemente estás brillando sobre ti mismo con tus propias acciones. Herschel levantó una ceja, ya que lo que acababa de decir tenía mucho sentido para él. Cuando comenzó a pensar las cosas desde ese ángulo, finalmente entendió el trabajo que Aaron había estado realizando y todas las bases que el novio de su hija había sentado de antemano. Todo lo que había hecho, desde el momento en que contactó por primera vez a Rina y se ofreció a ayudarla en la lucha interna por el poder de la familia hasta la propuesta de su investidura como emperador de un imperio mundial unido, todo había sido un plan a largo plazo. Un plan que se había ido implementando paso a paso hasta que el emperador Aaron Michael se volvió inevitable. Se estremeció al pensarlo. ¿Cómo pudo un mocoso normal y promedio como Aaron pasar de ser un fracasado crónico a ser el dictador de facto del mundo entero en tan solo 3 años? Especialmente porque no necesitaba el apoyo de nadie más para instalarlo como líder de la humanidad. Y, mientras Herschel cocinaba sus sinapsis imaginándose a sí mismo en el lugar de Aaron, el mundo estaba atravesando un colapso completamente diferente. Al comienzo de la reunión cumbre, hubo una serie de reacciones diferentes a los procedimientos. Algunas personas estaban ocupadas troleando a la multitud, otras mantenían discusiones serias sobre los méritos y defectos de las propuestas, y otras estaban ocupadas quemando a los líderes que hicieron propuestas excepcionalmente estúpidas. Cosas como permitir el trabajo infantil y reducir la edad de consentimiento, cuando la persona que lo propuso afirmó que sería específico para las colegialas, fueron criticadas con especial dureza. Otros, como instituir una selección de lotería para cargos políticos, la personalidad animal y el veganismo obligatorio, la flexibilización de la legislación antimonopolio para permitir la formación de monopolios de megacorporaciones, etc., también fueron duramente criticados y sus proponentes se burlaron brutalmente. Pero todo se detuvo bruscamente en el momento en que Aaron se levantó y propuso la formación de un gobierno imperial para gobernar a la humanidad. Durante 4 minutos completos, prácticamente todos los seres humanos del planeta entraron en un estado de mirada involuntaria ante la absurda audacia de la propuesta. Entonces los memes comenzaron a inundar Internet. Primero miles, luego cientos de miles, luego millones, cientos de millones y finalmente miles de millones de personas estaban descubriendo la posibilidad de que el futuro sería sombrío, oscuro y solo conocería la guerra. La avalancha de memes duró 10 minutos completos mientras el salón de actos de la sede de la ONU se ahogaba en un caos puro y puro. En un extraño giro de los acontecimientos, Internet se calmó más rápido que el caos real. La gente había recobrado el sentido y había comenzado a expresarse con palabras, en lugar de memes. Algunos estuvieron de acuerdo con Aaron, otros lo maldijeron y otros simplemente querían ver el mundo arder y participaban en discusiones serias como oponentes de cualquier lado que apoyara el iniciador del tema. Esencialmente, Internet se había convertido en una especie de homúnculo de la humanidad en general, mostrando simultáneamente todas las facetas de la naturaleza humana que existían. Gaia suspiró al darse cuenta de la cantidad de trabajo que les tomaría a Aaron y a ella impulsar la existencia del nuevo gobierno imperial y luego su aceptación. ¿Cómo van las cosas de tu lado?, le preguntó a Panoctes, que estaba monitoreando Internet. A juzgar por cómo van las cosas, y sin contar la explicación que dará el emperador Aaron mañana, el número de grupos rebeldes se va a disparar. Pero con suerte, la mayoría de ellos perderán interés en las rebeliones una vez que comencemos el impulso propagandístico.
Pero los que queden serán aún más peligrosos. Ellos son los problemáticos, intervino Nix. Se dio cuenta de que realmente necesitaba concentrarse en el reclutamiento en un futuro muy cercano, ya que sus nixianos estarían completamente abrumados por el trabajo durante los próximos años. La campaña de reclutamiento debería ayudar, Nova consoló a Nix. Nix asintió con la cabeza, un shock de sorpresa la atravesó cuando se dio cuenta de que Nova podía leer su mente. La sorpresa se disipó pronto cuando recordó quién la dio a luz y era el propietario real de los supercúmulos cuánticos en los que operaban todas las IA. Por lo tanto, era natural que Nova conociera cada pensamiento que pasaba por la cabeza de sus hijos. Y el presidente Nazarbayev finalmente había recuperado el control en el salón de actos. ¿Hay alguien que tenga otra enmienda que proponer?, preguntó, solo para ser recibido con un silencio ensordecedor. Entonces declaró terminada la reunión cumbre de hoy. Golpeó el mazo. Mañana por la mañana a las 8 de la mañana nos volveremos a reunir y comenzaremos el debate, dijo, poniendo finalmente fin a la reunión maratónica de 10 horas. Uno por uno, los exhaustos líderes mundiales se pusieron de pie y salieron por la puerta del salón de actos. Una vez que estuvieron fuera de la vista de las cámaras, se estiraron, bostezaron y dejaron caer los hombros mientras caminaban cansados hacia sus equipos de aegis y vehículos de transporte que esperaban. Algunos de los más jóvenes, que no habían sido completamente derrotados por la larga sesión, se agruparon y caminaron en grupos, discutiendo las enmiendas propuestas. Sin embargo, finalmente todos se habían dado cuenta de cuán inmensa sería la carga de trabajo durante las próximas semanas, o incluso meses. Solo había pasado el primer día y todos sabían que se trataba simplemente de una obra autodirigida para un público que no cooperaba, era beligerante y poco agradecido. El público en general. Los internautas enojados y los trolls que avivaron las llamas en internet salieron a las calles de todo el mundo para expresar su descontento con la propuesta de Aaron, pero estaban desunidos. Algunas protestas se toparon con contramanifestantes violentos, y ninguno de los grupos de protesta siquiera protestaba por las mismas cosas. Después de todo, había muchas propuestas y todos tenían algunas que apoyaban, otras que detestaban y otras por las que no sentían nada fuerte en ninguno de los dos sentidos. Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron el mayor número de manifestantes, seguidos por algunas naciones de Europa del Este. El resto de los países habían seguido la página del folleto de Australia y habían decidido no preocuparse por el desorden y simplemente seguir la corriente, o todavía no estaban al tanto de lo que había sucedido durante el primer día de la cumbre por razones como diferencias horarias y semejante. Pronto se pondrían al día con la agitada reunión y comenzarían una segunda ola de protestas mientras se levantaban de la cama. La ciudad de Nueva York, en particular, estaba repleta de manifestantes furiosos y violentos. Habían estallado disturbios en los 5 distritos, y algunos intrépidos instigadores habían llegado incluso a intentar demoler el Time Warner Center. Después de todo, no era ningún secreto donde se alojaban los líderes durante la cumbre. Aaron, observando los disturbios desde arriba en su helicóptero mientras viajaba de regreso al Mandarín Oriental, detuvo rápidamente la violencia, de la misma manera que los bomberos combatían incendios con fuego. Simplemente ordenó al Beowulf que pasara sobre la ciudad y reunió a un par de batallones de soldados de Ares en pleno combate para ayudar a la policía de Nueva York en el control de disturbios, lo que resultó en una ciudad en gran medida pacificada con la mayoría de los cabecillas e incitadores arrestados. Y el día siguiente. A pesar de los disturbios que habían tenido lugar el día y la noche anteriores, la reunión prevista comenzó precisamente a las 8 de la mañana, una vez más en el salón de la Asamblea General de la ONU. Los asistentes a la cumbre entraron una vez más y tomaron asiento mientras el presidente Nazarbayev ponía en orden el segundo día de reuniones. Hoy, la agenda es dar una primera aprobación a las enmiendas propuestas. Algunos serán descartados, otros serán ratificados inmediatamente y muchos de ellos serán presentados para un mayor debate. Vayamos a ello, ¿de acuerdo?, dijo, y luego ordenó al técnico sentado a su lado que le mostrara una lista ordenada de las propuestas del día anterior. Podemos empezar por eliminar las propuestas redundantes, como la libertad de expresión y la libertad absoluta de expresión. ¿Todos a favor? Todos en la sala levantaron la mano y corearon su aprobación. Eliminar las propuestas redundantes les ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Se aprueba la moción. El presidente Nazarbayev hizo un gesto al técnico para que procediera a podar la lista, luego tomó asiento y dejó que comenzara la reunión. Pero primero debemos definir qué entendemos exactamente por humanidad.
Por ejemplo, ¿qué pasa si los visitantes son en realidad nuestros antepasados que abandonaron la Tierra hace mucho tiempo y regresan para iluminarnos y elevarnos? ¿Deberíamos considerarlos parte de la raza humana o fundamentalmente extraños? ¿Qué se incluye bajo el paraguas de los derechos humanos? ¿Y qué son exactamente los derechos humanos? Señaló a Alexander y dijo: le cedo la palabra al representante de Eden para que enumere lo que deberíamos incluir como derechos humanos fundamentales e inalienables. Alexander se levantó de su asiento y comenzó sus comentarios. Gracias, presidente Nazarbayev. En el Edén, al menos, nuestra visión de lo que significa ser humano es nacer y crecer en la faz de este mismo planeta. Y en lo que respecta a los derechos humanos, nuestras creencias se alinean principalmente con las del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Solo hay unas pocas diferencias menores y mientras Alexander hablaba, apareció una pantalla holográfica aparentemente sin ninguna señal de él a nadie más. Mostraba una presentación en PowerPoint sobre el tema de la humanidad y los derechos humanos que había sido acordada en su mayoría por la mayoría de los países del mundo. Eso es todo lo que tenía que decir, gracias. Le cedo la palabra al presidente Trump de los Estados Unidos. Alexander volvió a sentarse en su asiento y Trump inmediatamente ocupó su lugar. Uno tras otro, los líderes mundiales dieron sus discursos previstos, hasta el último. Por consideración al tiempo limitado, todos se limitaron a 2 minutos y ninguno fue seguido de refutaciones u otros formatos de debate clásicos. Una vez pronunciadas todas las observaciones iniciales, se seleccionó la lista inicial de enmiendas propuestas de acuerdo con la opinión mayoritaria entre los líderes, así como con algunas pautas de sentido común. El proceso de selección fue relativamente rápido, ya que solo se trataba de eliminar despidos y propuestas de enmiendas que ya eran ridículas a primera vista, como la que apunta a la edad de consentimiento. El resto de las propuestas seleccionadas fueron a través de las opiniones mayoritarias expresadas en los comentarios de los líderes. Pronto la lista fue mucho más manejable y comenzó la primera ronda de votación. Todo lo que no fue apoyado unánimemente en esta etapa fue pospuesto para mayor discusión en reuniones posteriores, mientras que todo lo que logró obtener apoyo unánime fue inmediatamente consagrado en la nueva Constitución Mundial. Con esto, declaro que el artículo primero de la nueva Constitución Mundial, Derechos Humanos, ha sido completado y consagrado como ley, dijo el presidente Nazarbayev, bajando su mazo. El artículo completo se mostró en la pantalla del pasillo y se publicó en el sitio web para que la gente pudiera leerlo. El artículo enumeraba muchas cosas como derechos humanos, entre las que se encontraban el derecho a igual protección ante la ley, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. La libertad contra arrestos arbitrarios y exilio. Derecho a una vivienda adecuada y a la privacidad. El derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Y acceso gratuito y sin restricciones a Internet. Era la primera vez que el concepto de derechos humanos se normalizaba y consagraba como ley. Si bien antes existían listas de lo que se consideraban derechos, eran en gran medida subjetivas e inaplicables debido a la falta de un sistema judicial centralizado al que todos los países suscribieran. La Corte Penal Internacional era una buena idea, pero la política había garantizado que la participación y el reconocimiento de la propia Corte fueran voluntarios. Su implementación fue similar a otorgar a las personas la capacidad de determinar si podrían ser procesadas o no por los delitos que cometen. Ahora para el debate sobre el artículo segundo, gobernanza. Señor Michael, tiene la palabra. Indique su plan detallado sobre su gobierno propuesto, así como su participación en él, si corresponde. Aaron, que había permanecido en silencio durante toda la discusión sobre derechos humanos, se puso de pie y se ajustó la corbata mientras comenzaba a hablar. Gracias, presidente Nazarbayev. Recomiendo la formación del imperio de la humanidad, con un emperador que dirija al mundo en una dirección unida, asegurando que avancemos hacia el futuro de una manera controlada y sostenida que garantice el avance y la unidad. Se abolirán todas las fronteras y el mundo se reorganizará en regiones, prefecturas, ciudades, pueblos y aldeas, con líderes asignados en todos los niveles. Aaron podía sentir que la gente de todo el mundo se burlaba de él mientras hablaba. Deben pensar que estoy loco, pensó, y luego lanzó una mirada acerada directamente a la cámara de transmisión frente al podio del orador. También hubo algunas toses en la sala que ignoró mientras continuaba. Mi razonamiento es que la democracia simplemente no funciona de gran escala. Está bien a pequeña escala, cuando se trata de unas pocas docenas de personas que necesitan un líder para garantizar que se cumpla un objetivo, pero cuanto mayor es la población, más desalineados se vuelven sus intereses y más imposibles de acomodar.
La naturaleza humana es tal que las masas siempre votarán de acuerdo con sus beneficios a corto plazo en lugar de considerar el costo que otros tendrán que pagar para beneficiar al votante individual. Ese comportamiento de búsqueda de beneficios lleva a que los aspirantes a líderes se vean incentivados a mentir, lo que da como resultado una lista interminable de promesas incumplidas y la implementación de políticas que son perjudiciales para el conjunto pero benefician a la minoría. La minoría de la que hablo son aquellos que tienen el poder y la capacidad de garantizar la reelección de un político. Consideremos la industria del carbón. A pesar de que el carbón es la forma de producción de energía más dañina y menos eficiente, los candidatos políticos en Estados Unidos, Australia y muchos otros se ven obligados a prometer cosas como abrir nuevas minas con el pretexto de crear nuevos empleos. Eso es mentira. El propósito de abrir esas nuevas minas y luchar contra la legislación que prohíbe o regula la minería del carbón es beneficiar a unas pocas personas, no a las masas. Los datos muestran que hay menos de 300.000 personas en todo el mundo que realmente trabajan en las minas de carbón, mucho menos de lo que los políticos hacen creer a la gente. La capacidad de manipular a las masas en pos de algo tan inútil como garantizar que uno permanezca en el poder solo sirve para resaltar la debilidad de la democracia a gran escala. También es imposible permanecer incorrupto durante un largo periodo de tiempo en posiciones de poder y autoridad, por lo que existen problemas con los términos. Es difícil garantizar que un líder elegido democráticamente tenga suficiente experiencia para confiarle la tarea de gobernar y lo suficientemente nuevo como para que la inevitable corrupción no haya tenido tiempo de asimilarse todavía. Esto se convierte en una bola de nieve que se convierte en una maraña de intereses contrapuestos y eventualmente conduce a un gobierno muy miope, ya que los políticos son incentivados a buscar las ganancias más a corto plazo para garantizar su reelección, colocando sus propios intereses por encima de aquellos a los que se supone que deben aspirar. Atender. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Aaron hizo una pausa por un momento para asimilar eso. Una vez que la gente tuvo tiempo suficiente para considerar lo que había dicho, continuó. A pesar de las graves debilidades del gobierno democrático, es muy eficaz a pequeña escala o cuando no se necesita planificación a largo plazo. La mayor solución para la mayoría de las debilidades de la democracia es un electorado informado e involucrado, algo que solo se logra de manera realista mediante grupos pequeños. De esa manera, todos conocen a todos los involucrados, lo que simplemente no es posible si se consideran los requisitos de los constantes ciclos de campaña en los que los políticos buscan la elección o la reelección. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Aaron, al decidir que ya había dicho suficiente sobre las desventajas de la democracia, cambió de rumbo y comenzó a hablar sobre el imperialismo. Solo porque la democracia tenga sus desventajas no significa que el imperialismo sea perfecto. Ninguna forma de gobierno es perfecta excepto en el papel, y todos podemos ensalzar los ideales que sostenemos y elogiarlos hasta que brillen. Pero eso nunca negará las desventajas inherentes a cada forma de gobierno. Y la principal debilidad de un sistema imperial es exactamente el problema opuesto que tiene la democracia. Funciona bien a gran escala, pero tiende a fallar a pequeña escala. Después de todo, cuando tu autoridad gubernamental está conferida a una sola persona, te encuentras con problemas como la falta de tiempo, así como una dependencia excesiva de otros para informar fielmente las cosas al emperador, ya que él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero así como su principal debilidad es lo opuesto a la democracia, su principal fortaleza también es lo opuesto. El imperialismo funciona mejor en la planificación y los proyectos a largo plazo. Después de todo, sin la necesidad de concentrarse en mantener constantemente su poder a través de un ciclo electoral corto y un electorado desatento, no hay nada que le impida buscar ganancias a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo. Sé que algunos de ustedes pueden argumentar que la sucesión hereditaria en sí misma es defectuosa, ya sea por las luchas internas cuando se trata de declarar un heredero, el riesgo de emperadores locos y hambrientos de poder, golpes de estado o incluso la posibilidad de que el sucesor elegido por el emperador actual es incompetente, pero tengo contramedidas planeadas para los problemas que se pueden solucionar. No sugiero que tomemos la idea de un imperio y la instituyamos al por mayor, con defectos y todo, sino que implementemos una forma modificada de imperialismo que solucione la mayoría de los problemas que conocemos, dejando al mismo tiempo un marco para solucionarlos. Problemas futuros que puedan surgir y de los que no sabemos nada.
Aaron estaba haciendo brillar el sol y echando humo a la gente con esa afirmación, ya que después de cientos de millones de simulaciones, todos los problemas con un gobierno dinástico feudal imperialista se habían hecho muy evidentes, así como las soluciones a esos problemas. Dicho esto, nadie que lo escuchó hablar fue consciente del gran esfuerzo que se había realizado para planificar su imperio. El problema de un sucesor se resolverá monitoreando constantemente al príncipe heredero imperial elegido y a quienes lo rodean, así como invirtiendo los mejores recursos en capacitarlo para que sea la mejor persona posible para el trabajo que tiene por delante. Combinado con la protección las 24 horas proporcionada por los equipos Aegis, cuya lealtad está garantizada, no habrá luchas internas en la familia imperial ni vacío de poder si el heredero muere. Con los recursos invertidos en la formación del príncipe heredero imperial, podemos garantizar que se convierta en un gobernante responsable, justo y sabio, haciendo que cada generación mejore a la anterior. Después de todo, con cada emperador entrenando personalmente a su sucesor, los estudiantes definitivamente superarán a sus maestros. En cuanto a la lucha por el poder, todos los miembros de la familia imperial, excepto el príncipe heredero imperial, tendrán prohibido para siempre participar en política o negocios, y serán fuertemente monitoreados si deciden ingresar al ejército. Por lo tanto, su codicia por el poder y la riqueza será limitada y también serán entrenados a medida que crezcan para inculcarles el concepto de nobleza obliga en lugar de lesa majestad. Entonces podrías preguntarte, ¿qué pasa si el emperador se vuelve loco de avaricia e intenta dañar a los ciudadanos para satisfacer sus retorcidos deseos? También he pensado en eso y tengo 3 contramedidas para ello. La primera es que la familia imperial no aceptará dinero del gobierno. Ninguno. Actualmente soy lo suficientemente rico como para darle $2.000 a cada persona del planeta y aún así gastar $1.000.000 por día en mi propio ocio y placer durante el resto de lo que les aseguro será una vida muy, muy larga. Por lo tanto, no hay necesidad de ser codicioso y no hay manera de que la avaricia tuerza el pensamiento de mi familia. En segundo lugar, habrá un senado imperial absolutamente anónimo procedente de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida, cuya única autoridad será de poner al emperador al decidir unánimemente que es incompetente, corrupto o loco. Trabajarán en conjunto con la tercera contramedida para tomar una determinación final e imparcial sobre si un emperador o heredero puede ser depuesto o no. Y esa tercera contramedida es Gaia. Gaia es el control final del poder imperial enloquecido. Ella será la supervisora de todas las tareas administrativas del gobierno y del planeta en general. Si ve que las políticas están dañando a los ciudadanos que deben proteger y enriquecer, intervendrá y ofrecerá soluciones a los problemas que causan esas políticas dañinas, así como al daño causado por las políticas mismas. Ella siempre pensará en nombre del pueblo, no de la familia imperial. Ahora pasemos a lo que estoy seguro que todos ustedes realmente quieren saber, dijo Aaron, con una enigmática sonrisa cruzando su rostro. ¿Cuáles serán los beneficios prácticos de una familia imperial para el resto del mundo? La respuesta es muchos. De hecho, hay demasiados beneficios para explicar en el poco tiempo que tengo para hablar sobre mi propuesta de forma de gobierno. Así que les daré los 2 beneficios principales. Liberaré todos mis aumentos tecnológicos no clasificados al mundo y cubriré personalmente el 70% del presupuesto militar de todo el imperio. Actualmente, como saben, mis empresas y tecnologías están tan por delante de la vanguardia que rozan la pura fantasía. Y eso es solo lo que han visto hasta ahora, ya que he estado manteniendo en reserva más del 80% de mis verdaderas capacidades, ya que realmente no han sido necesarias, ni la humanidad ha estado preparada para ellas. Todos en el salón de actos sintieron que un escalofrío les recorrió la espalda al recordar su viaje a la Sala Blanca, tan breve como resultó ser en tiempo real. Incluso aquellos que vieron la transmisión desde casa o desde otro lugar también sintieron escalofríos al pensar en los 10 gigantescos portaaviones voladores que aún no habían aterrizado ni una sola vez. Solo por nombrar algunos, actualmente poseo fusión nuclear controlable, cápsulas de depuración biomédica, tecnología de mejora y corrección genética, y mi tecnología militar real está cientos de generaciones más allá de lo que ya has visto durante la última guerra. Puedo por sí solo sacar a toda nuestra especie del lodo y el fango de nuestras vidas actuales y arrojarnos a años luz hacia el futuro en un período de tiempo muy corto. En cuanto al segundo beneficio que mencioné, incorporaré a todos los miembros del ejército, activos o no, a Ares y cubriré yo mismo el 70% del presupuesto total combinado.
El resto quedará en manos de los niveles inferiores del gobierno, ya que creo que la humanidad en su conjunto solo estará adecuadamente involucrada en nuestra propia defensa si necesitamos apoyar al menos parcialmente a los valientes hombres y mujeres que deciden unirse a esa defensa. Y luchar por ello. Además, hizo una pausa y, una vez más, miró directamente a la cámara antes de continuar. Garantizo que, dentro de 5 años, nuestro ejército tendrá plena capacidad espacial y la humanidad en su conjunto estará preparada en un 50%, o más, dentro de un plazo de ese lapso de tiempo. Los hitos concretos están disponibles en nuestro sitio web y todos ustedes pueden sentirse libres de hacerme cumplir esa promesa. Aaron respiró hondo y cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo y continuó. Si no logro cumplir esos objetivos, aboliré personalmente mi gobierno y entregaré el control de todo lo que tengo a quien o lo que sea elegido para reemplazarme. Aaron volvió a ocupar su asiento, permitiendo que el siguiente orador se pusiera de pie y presentara su forma de gobierno preferida. Una vez que estuvieran todas las propuestas, los líderes mundiales votarían para ver cuál sería adoptada. Presidente tras presidente se pusieron de pie, algunos de ellos aprovecharon cada segundo de su tiempo asignado y hablaron apasionadamente sobre las formas de gobierno que pensaban mejores, mientras que otros simplemente anunciaron su apoyo a una de las sugerencias mencionadas anteriormente. Alejandro, por supuesto, había apoyado firmemente la propuesta de Aaron, lo que no sorprendió a nadie en absoluto. Aquellos que conocían la situación ya sabían que Alexander era básicamente un títere de Aaron, mientras que aquellos que no conocían la situación, o solo pensaban que la conocían, asumieron que Alexander estaba respaldando a un hombre mucho más joven debido a que había trabajado junto a él durante un tiempo y había recibido mucha ayuda y muchos beneficios. El presidente de Esparia, José Inés, también se unió a Alexander en su apoyo a Aaron. Después de todo, ¿por qué no lo haría? Solo fue presidente gracias a la intervención de Aaron en la guerra Eden-Esparia. Y además, eran las empresas de Aaron las que buscaban y extraían los recursos naturales de su país, lo que les permitía obtener beneficios sin mover un dedo. Los otros gobiernos sugeridos eran en su mayoría verdaderamente ridículos, pero hubo algunos que también obtuvieron un fuerte apoyo. La utopía comunista del presidente Xi Jinping, la teocracia del Papa Frank, el califato iraní y la república sugerida por el presidente Trump, que estaría dirigida por un senado compuesto por un representante electo de cada país. El apoyo a los gobiernos sugeridos se dividió principalmente según líneas geográficas e ideológicas. Por ejemplo, la teocracia del Papa Frank fue apoyada por Italia, Irlanda y el Reino Unido, mientras que la utopía comunista sugerida por el presidente Xi fue apoyada por la mayor parte del sudeste asiático. Una extraña excepción fue el presidente Putin, quien apoyaba incondicionalmente al gobierno imperial de Aaron a pesar de dirigir su propio país comunista. Pero en general, la mayor parte del apoyo hablado se dio a la sugerencia del presidente Trump, lo que lo llevó a mostrar su característica sonrisa engreída. Damas y caballeros, el presidente Nazarbayev golpeó su mazo, tenemos varias propuestas de gobierno para elegir. Uno de ellos debe ser seleccionado por votación unánime, así que comencemos el proceso. Todos excepto el Papa Frank se quejaron. El proceso de selección del gobierno se llevaría a cabo casi exactamente como un cónclave papal, y el Papa ya había pasado por ese proceso una vez antes. Aaron se puso de pie y se aclaró la garganta. Presidente Nazarbayev, ¿puedo tener la palabra un momento? Por supuesto, señor Michael. ¿Qué necesitas? Dijo respetuosamente el presidente temporal. Solo me gustaría tomarme un momento antes de pasar al proceso de votación que probablemente cambiará el proceso de votación, explicó Aaron. El presidente kazajo pensó por un momento y luego dijo, por favor, que sea breve. Aaron le dio las gracias y luego comenzó. Lo que quería decir es, realmente me gustaría saber cómo el muchacho salvará la situación y arrebatará el poder al resto de los líderes del mundo, reflexionó Herschel Rothschild. Estaba en su estudio con su esposa, ambos pegados a la pantalla del televisor mientras observaban la actuación de su futuro yerno e intentaban predecir cómo se desarrollarían todos los giros y vueltas. ¿Es lo suficientemente valiente como para amenazarlos frente al resto del mundo, en vivo? No, él es más inteligente que eso. Debería saber bien que una amenaza pública haría imposible controlar a las masas, incluso si con ello consigue lo que quiere. Entonces tal vez los amenazó de antemano. No, eso seguiría siendo demasiado obvio. Casi el 90% de las personas en la sala ya han manifestado su apoyo a la República Democrática propuesta por Trump.
Por lo tanto, nunca podrían convencer a la gente de que no había ningún negocio turbio entre bastidores si cambiaran de opinión tan repentinamente. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que el mundo alguna vez piense que él no manipuló a los líderes para que votaran bajo coacción? Le preguntó Virginia Rothschild a su marido, que todavía murmuraba para sí. No lo creo, respondió. Se asumirá que cualquier votación que termine con un gobierno imperial se ha realizado bajo coacción, por lo que la constitución que están trabajando arduamente para redactar será bastante débil. Herschel continuó devanándose los sesos, pero no había ningún escenario que pudiera imaginar que le permitiera a Aaron tomar legítimamente el poder. Y los internautas también parecían haber llegado a la misma conclusión. Nadie pensó que Aaron tenía alguna posibilidad, por lo que incluso las guerras de llamas y las inundaciones de memes se calmaron mientras esperaban ver qué tenía que decir Aaron. En cuanto a los pocos internautas que aún comentaban sobre el proceso, básicamente todos estaban ideando el método más probable que Aaron había usado para obligar a los otros líderes a apoyarlo en el trono imperial. Y buena suerte, jefe. Te estoy apoyando. Un hombre con traje entallado y gafas estaba sentado en un bar, mirando la cumbre en los televisores montados sobre los estantes de licores. El hielo de la bebida frente a él se movió y tintineó contra el costado del vaso. La bebida en sí pasó desapercibida ya que la atención del hombre había estado completamente fijada en la transmisión desde que había comenzado. El camarero tomó la bebida ignorada y comenzó a servir otra. Era obvio que no era la primera vez que le refrescaba la bebida al apuesto hombre sentado al otro lado de la barra de su puesto. Dejó caer con destreza 3 trozos de hielo perfectamente cúbicos en un vaso corto y vertió 2 dedos de Glenlivet Founders Reserve sobre los cúbitos de hielo cuidadosamente apilados, luego colocó una servilleta en la barra frente al hombre y puso su nueva bebida encima. Oh, vamos, Zack. Me estás matando aquí. Este es el mejor whisky que tenemos y simplemente, lo estás desperdiciando. Le refunfuñó al hombre. Será mejor que pagues, hermano. Mis consejos no pueden cubrir tanto sacrilegio contra la mejor bebida en la verde tierra de Dios. El hombre parpadeó y centró su mirada en su hermana, detrás de la barra frente a él. No te preocupes, agitó la mano con desdén, me pagan bastante bien en Gaiatech. Sacó su billetera y le entregó una tarjeta de crédito a su hermana. Simplemente abre una pestaña. No es el dinero. Es el sacrilegio flagrante. Mira esto. Ella agitó la botella de whisky escocés de pura malta delante de su cara. Este es el néctar de los dioses, hermano. Es lo mejor de lo bueno, y simplemente, lo estás desperdiciando al ignorarlo. Los hermanos que discutían fueron interrumpidos por un hombre bajo con jeans y una camiseta descolorida. ¿Trabajas para Gaia? Escupió entre dientes. ¿Trabajas para ese bastardo? Zack parpadeó. Sí, porque ese pendejo me costó todo. El hombre le gritó a la cara a Zack. Había estado trabajando muy duro e invertido hasta el último centavo que tenía en mi empresa, pero esa mierda me llevó a la bancarrota. La expresión de Zack se heló, e incluso su alegre hermana parecía perturbada. Zack se limpió el spray de la cara y preguntó. ¿Y tú quién eres? Leonardo da Silva, exdirector ejecutivo de la empresa agrícola Axpace. El hombre infló el pecho y respondió. ¿Quién pregunta? Mohamed Zakaria Talukdar, líder del equipo de accesibilidad de Gaiaos. Leonardo da Silva apretó el puño y, sin decirle una palabra más, lanzó un gran golpe a la cabeza de Zack, que estaba sentado y no pudo esquivar el golpe. Zack parpadeó y luego se puso de pie, elevándose sobre el hombre mucho más bajo que solo había estado hablando cara a cara con él cuando estaba sentado. Infló su pecho y, con voz profunda, gruñó. ¿Para qué carajo fue eso? Trabajas para el diablo. Eso te hace tan malo como él. Leonardo escupió, lanzando un puñetazo al diafragma de Zack. Recientemente había estado tomando clases de artes marciales como preparación para su venganza definitiva contra el diablo que lo había llevado a la bancarrota. Todos ustedes, demonios, merecen morir. Gritó, rociando saliva en la cara de Zack. La hermana de Zack, Aisha, metió la mano debajo de la barra y sacó el palo de golpear, luego lo golpeó contra la parte superior de la barra y gritó. Déjalo, joder. Tú, apuntó con el bate al brasileño de baja estatura y pelo negro, vete a la mierda de mi bar. Ya no eres bienvenido aquí. Lynchble el bajo exteo recobró el sentido y levantó las manos mientras se alejaba de la barra, murmurando algo en voz baja sobre el fin de los tiempos y los demonios, luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Aisha guardó el bate y suspiró. Hermano, tu jefe puede ser un buen tipo contigo, pero, ella sacudió la cabeza y suspiró de nuevo.
Es una especie de megalómano. Es un buen hombre, hermanita, y va a cambiar el mundo, respondió Zack con un brillo fanático en sus ojos. Y... debido al formato de la cumbre, el tiempo que llevará a aprobar el artículo segundo provocará retrasos inaceptables. Por lo tanto, ahora utilizaré una de las demandas restantes del acuerdo de rendición para aprobar mi propuesta sin enmiendas. Debido al formato de la cumbre, el tiempo que llevará a aprobar el artículo segundo provocará retrasos inaceptables. Por lo tanto, ahora utilizaré una de las demandas restantes del acuerdo de rendición para aprobar mi propuesta sin enmiendas. Toda la habitación cayó en un silencio sofocante. Luego, se escuchó una ola de ruidos cuando los bolígrafos cayeron de las manos de los sorprendidos asistentes, quienes habían pensado que Aaron simplemente los amenazaría para que aprobaran su sugerencia para el artículo. Gracias por su tiempo, señor presidente. Cedo la palabra, continuó Aaron como si no acabara de poner a más de 200 líderes mundiales en un estado de mirada colectiva y luego volvió a tomar su asiento. El presidente Nazarbayev se aclaró la garganta al darse cuenta de que se había quedado helado por el shock. Golpeó su mazo y anunció. Como el señor Michael utilizó una de sus demandas del acuerdo de rendición, el artículo segundo fue aprobado sin enmiendas y sin necesidad de votación. Ahora al tercer artículo, la reunión cumbre continuó, pero mucha menos gente le prestaba atención después de que Aaron usó su carta de triunfo para imponer su propuesta a todos. Y... Herschel estalló en una carcajada fuerte y rebuznante. Ese maldito mocoso lo hizo de nuevo. Estaba igualmente divertido y enojado por la capacidad de Aaron de sacar continuamente conejos de su sombrero en el momento perfecto. Nadie, ni siquiera yo, se detuvo a pensar en los acuerdos de rendición. Probablemente todos pensaron que no se utilizarían, ya que había una forma alternativa de aprobar su propuesta. Pero él simplemente dijo no se permiten votos y abofeteó a todos recordándoles su rendición incondicional ante él, continuó Herschel, todavía riendo. Virginia, por más desinteresada que esté en la política y los conflictos, aún entendía ese punto incluso sin que su querido esposo se lo explicara. Era una mujer muy inteligente con un coeficiente intelectual y un coeficiente intelectual de sobra, y si fuera honesta, la costumbre de su marido de explicarle todo como si no lo entendiera le resultaba bastante divertida, ya que lo consideraba su expresión de amar. Y a pesar de más de 40 años de matrimonio, todavía tenía que acostumbrarse y simplemente lo disfrutó mientras una sonrisa feliz cruzaba su rostro. Herschel finalmente se calmó y volvió a concentrarse en la transmisión, donde los líderes mundiales ya se habían recuperado y comenzado a discutir la siguiente enmienda en la lista. Pero algo parecía faltar. Sus apariencias desanimadas, bueno, la mayoría de ellas al menos, demostraron que Aaron, al sentar un precedente al utilizar una de sus demandas libres, los había desmoralizado. Ahora, sin importar lo que hicieran, tenían que considerar que él podría simplemente nivelar sus demandas, sino aplanar el campo de juego y a todos los que estaban en él. Y, en el momento en que terminó la transmisión del día, la gente volvió a salir a la calle. El día anterior habían estado protestando por su deseo de ser el emperador de la humanidad, y hoy sus protestas habían aumentado con toda la gente que estaba furiosa por su cortocircuito de los procedimientos de la cumbre. Eso tampoco fue lo único que había cambiado. No solo había más manifestantes, sino que también estaban mucho más unidos. Después de todo, Aaron acababa de lanzar un dedo medio gigante al mundo y luego lo usó para aplastar las libertades de todos por igual. Por lo tanto, los manifestantes estaban mucho más unidos que el día anterior. La policía de todas partes se vio abrumada por manifestantes enojados y comenzó a pedir apoyo a Ares, y... Bien. Rick Astley, el líder del culto clandestino alineado contra Aaron, se rió. Sus recientes pérdidas causadas por el diablo, que actuaba en nombre de eliminar a los viles narcotraficantes, finalmente parecían revertirse. Nota del editor. No voy a mentir, me entristeció un poco que nadie entendiera el Rickroll del capítulo 404. Su enemigo final había ganado mucha buena voluntad en los últimos días, ya que sus acciones para combatir los problemas de abuso de sustancias y estabilizar la economía global hicieron que un número significativo de personas que se habían enfurecido por su conducta en la guerra cambiaran de rostro. Era simplemente una prueba más de que lo que se decía acerca de la capacidad de atención de la humanidad que solo sobrevivía a un único ciclo de noticias era cierto. Parece que realmente eres mi estrella de la suerte. Tú fuiste quien me puso en mi posición, y ahora te estás convirtiendo en el catalizador perfecto que puedo usar para aumentar mi poder mientras reúno a la escoria descontenta y privada de derechos que está dispuesta a ser carne de cañón en una lucha contra ti y tus acciones locas y hambrientas de poder.
Pensó en todos los aspirantes a luchadores por la libertad y defensores de la democracia que pronto acudirían en masa a su organización para grabar sus nombres en los libros de historia y volvió a reírse como loco. Una vez que recuperó el control, cogió el teléfono fijo que estaba sobre la mesa frente a él y marcó un número. «Órdenes, señor», dijo una mujer al otro lado de la línea. «Prepara una cena para después de que termine el concierto. De ahora en adelante invitaremos gente nueva a cada fiesta, solo para mantener las cosas frescas», dijo Rick, hablando en código. La mujer al otro lado de la línea lo escuchó como un llamado a otra reunión después de que se firme la Constitución. «Será el mejor momento para reclutar gente nueva para nuestra causa», y respondió. «Podemos hacerlo, señor, pero me preocupa que no tengamos suficientes cubiertos para organizar cenas si el número de invitados crece demasiado. Podríamos quedarnos sin dinero si crecemos demasiado rápido». «Sé que sé. Pero siempre podemos pedirles a nuestros invitados, tanto nuevos como antiguos, que conviertan nuestras cenas en comidas compartidas en el patio trasero y que puedan traer cualquier plato que puedan preparar. Podemos recaudar fondos de las personas de la organización». «Lo haré, señor», respondió la mujer después de una breve pausa. «Además, ¿has oído alguna noticia de nuestros amigos que se mudaron y se fueron al extranjero?», preguntó. «¿Cuál es la actualización sobre los enviados que enviamos a otros grupos? No han enviado correos electrónicos a nadie que yo sepa, pero por lo que puedo decir, no tener noticias es una buena noticia. Están ocupados viviendo sus vidas y asentándose después de la mudanza, y estoy seguro de que te avisarán cuando se instalen. Después de todo, todos sois buenos amigos y sería de mala educación de su parte deshacerse de lo viejo cuando encuentran lo nuevo», respondió. «Nada todavía, no se han establecido comunicaciones seguras y todavía estamos buscando un método que no pueda ser espiado más que las reuniones cara a cara. Supongo que nos avisarán cuando puedan. Pero no puedo evitar preocuparme por ellos. ¿Deberíamos enviar un paquete de ayuda? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché de ellos. ¿Qué pasa si tienen un accidente o algo así? Necesitamos darnos prisa y encontrar un método de comunicación seguro. ¿Crees que han sido capturados o descubiertos? Estoy seguro de que están todos bien. Después de todo, aunque los accidentes ocurren, no suceden con tanta frecuencia. Solo se necesita tiempo para instalarse en un lugar nuevo, eso es todo. Después de todo, consiguieron puestos importantes en sus oficinas, por lo que seguramente les llevará más tiempo adaptarse a sus nuevos lugares de trabajo y responsabilidades. Solo ha pasado una semana, así que no es momento de preocuparse todavía. Las posibilidades de que los hayan atrapado son escasas, por lo que probablemente sean las negociaciones las que están tomando más tiempo. Si tienes noticias de ellos, llámame. Después de todo, me conoces y conoces mis preocupaciones», dijo Rick, luego colgó después de más charla. «Llámame inmediatamente cuando regresen, sin importar lo que esté haciendo en ese momento». Rick volvió a concentrarse en la transmisión en curso de la reunión cumbre y luego murmuró, «Sí, sí. Continúa haciendo campaña por mí». Estalló en una risa maníaca y se dejó caer en su asiento, riéndose continuamente para sí mismo mientras avanzaba la transmisión. Durante los días siguientes, la cumbre continuó sin interrupción. Eso no quiere decir que nadie intentó sabotear o interrumpir el proceso, pero fueron fácilmente rechazados por los soldados de Ares que patrullaban la ciudad y los equipos Aegis que custodiaban a los líderes. Pero si bien la ciudad de Nueva York era relativamente pacífica, ese no era el caso para el resto del mundo, ya que surgían protestas con cada artículo de la nueva Constitución Mundial que era ratificado. El 30 de diciembre, el presidente Nazarbayev golpeó su mazo por última vez cuando dijo: «Con la ratificación del artículo final de la Constitución Universal», y todos en la sala aplaudieron durante un largo rato, sintiendo que la pesada carga se les quitaba de los hombros. El aplauso duró hasta que el presidente Nazarbayev tocó su micrófono, lo que provocó que los estridentes aplausos disminuyeran lentamente hasta que se hizo el silencio suficiente para que él pudiera continuar con su discurso. «Me gustaría decir que nuestro trabajo está completo, pero el artículo segundo aún no está completamente consagrado en la Constitución debido a las circunstancias en las que fue ratificado. Señor Michael, le solicito que lo complete y aclare todo para que la Constitución Universal pueda entrar en vigencia». Aaron se levantó y caminó hacia el podio, sin planear hablar desde su silla como lo había hecho los días anteriores. Con calma, apoyó las manos sobre el podio y ajustó el micrófono, luego miró a cada líder mundial en el salón de actos antes de decir: «Gracias, presidente Nazarbayev, por brindarme la oportunidad de aclarar el artículo de gobernanza.
He pensado mucho sobre las debilidades de los imperios. Y he desarrollado contraataques para ellos y los presentaré como parte del imperio que estableceré aquí. El proyector holográfico que Aaron había traído al salón de actos volvió a la vida y comenzó a proporcionar imágenes para la gente nuevamente, como casi siempre ocurría cuando un edeniano pronunciaba un discurso o una rueda de prensa. De modo que el imperio será una forma mejorada de gobiernos feudales históricos. En primer lugar, toda la autoridad recaerá en el emperador y no habrá nobleza permanente ni clases estrictamente definidas. Habrá 3 ministerios principales: el Ministerio del Interior, el Ministerio del Exterior y el Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior será responsable de todo el gobierno dentro de la esfera de influencia imperial. Estará dirigido en las operaciones diarias por un ministro designado por el emperador, quien a su vez designará puestos itinerantes. Todos los nombramientos serán vitalicios y se basarán en una evaluación de 100 puntos que juzga a los posibles candidatos en función de su historia, experiencia, educación, historial de servicio y rasgos de personalidad. No habrá puestos hereditarios, pero los descendientes de un representante gubernamental actualmente en servicio recibirán una cantidad determinada de puntos de bonificación por su evaluación, en caso de que decidan continuar en el gobierno. Un gobierno no puede estar dirigido por una sola persona, por lo que a esas personas designadas se les otorgará un poder representativo limitado. Y para limitar la corrupción tanto como sea posible, las personas designadas serán trasladadas a nuevos lugares de destino cada 5 años. Esos traslados pueden ser ascensos, traslados simples o descensos de categoría, dependiendo de su actuación en sus funciones actuales. Los cargos se dividirán en señores regionales, alcaldes de ciudades, varones de ciudades y jefes de aldea. También habrá jueces principales y agentes de policía responsables de investigar los delitos y enjuiciar a los delincuentes, una vez capturados por la policía, también en cada nivel. Una vez que hayamos superado la cuna de nuestra civilización aquí en el sistema solar, también habrá representantes de sectores y gobernadores de cúmulos. El Ministerio del Exterior será responsable de la exploración, la investigación científica y los descubrimientos, y de negociar con los extraterrestres no hostiles que se encuentren durante la exploración del universo. Y el Ministerio de Defensa será responsable de hacer frente a las amenazas tanto internas como de otro tipo. Aaron hizo una pausa para dar tiempo a los oyentes y observadores para digerir la estructura general del gobierno, luego se aclaró la garganta y continuó hablando. Por supuesto, habrá agencias imperiales, como la Agencia Imperial de Policía, la Agencia Imperial de Bomberos y Rescate, la Agencia Imperial de Salud, la Agencia Imperial de Educación, etc. Puede consultar nuestro sitio web para obtener una lista detallada de agencias y sus áreas de responsabilidad. Mientras Aaron continuaba hablando, la pantalla holográfica se actualizaba continuamente con enlaces a varios sitios web de ministerios y agencias. El Ministerio de Defensa estará directamente bajo control imperial y completamente centralizado. Después de todo, cada cadena de mando requiere una línea directa desde arriba hasta abajo. Y dado que la familia imperial pagará la gran mayoría del presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿no es justo que la familia imperial lo controle? Aaron sonrió. Pasemos ahora a las medidas anticorrupción. Ya he hablado de uno de ellos, es decir, los necesarios traslados de representantes imperiales. Ningún gobierno es perfecto y siempre habrá un cierto nivel de corrupción inherente a él. Pero al transferir a todos en un ciclo de 5 años, podemos limitar esa corrupción y controlar su propagación. La familia imperial también establecerá una corte imperial compuesta por todos los representantes imperiales por encima del rango de alcaldes de la ciudad que serán responsables de asesorar al emperador y llamar su atención sobre eventos que de otro modo pasarían desapercibidos. Si bien Aaron estaba decidido a convertirse en el emperador de la humanidad y controlar todo el poder, reconoció la necesidad de renunciar a algunas concesiones para, al menos, parecer justos. Estos puestos serían necesarios en el futuro, independientemente. Definitivamente llegaría un momento en el que no sería capaz de mantener el control sobre todo, en todas partes y en todo momento, como si se estuviera acercando a la Tierra. Se publicará más información en nuestro sitio web, pero esos son los grandes rasgos del imperio de la humanidad tal como lo imagino. Pero en aras del tiempo y de hacer las cosas, miró al presidente Nazarbayev y continuó. Me gustaría proponer que el imperio de la humanidad sea inmediatamente ratificado y consagrado en la Constitución como artículo 2. Gobernanza. El presidente kazajo hizo un gesto a Aaron, luego golpeó su mazo y anunció que la Constitución estaba completa. Con la autoridad que me ha sido conferida, dijo, declaro completa nuestra nueva Constitución.
Entrará en vigor el 1 de enero, y ese día también marcará el día del Imperio Terran. Como un virus, las protestas continuaron multiplicándose día a día, desde que Aaron impulsó con fuerza su propuesta imperial. Realmente estaba empezando a molestar a Nix en particular, ya que sabía que tenía que haber alguien detrás de esto, pero ninguno de sus monitores los había descubierto todavía. Parecía que habría un período inicial a medida que el mundo se adaptaba al nuevo orden. Pero a pesar de todas las protestas, todavía había gente que apoyaba el plan de Aaron. En realidad, había 4 categorías en las que caía la gente. Aquellos que odiaban absolutamente todo lo relacionado con el plan del imperio, aquellos a quienes no les gustaba hasta el punto de que fueron víctimas de incitaciones y se unieron a las protestas contra él, aquellos a quienes no les gustó el plan pero apoyaron al propio Aaron, y aquellos que estarían felices de ver el imperio formado. La mayor parte del apoyo de Aaron provino de naciones que padecían una pobreza abrumadora, una corrupción y opresión gubernamental desenfrenada y otras condiciones negativas variadas que afectaban sus vidas cotidianas. La forma en que Aaron había elevado tanto a Eden como a Esparia había dado a los ciudadanos oprimidos del mundo la esperanza de que él podría hacer lo mismo por ellos. Eden y Esparia fueron los mejores anuncios para Aaron, ya que se encontraban en la misma situación hace apenas unos años, sufriendo bajo dictaduras brutales y corruptas y la opresión del mundo en general. Su reciente cambio y rápido ascenso en los últimos años parecía casi mágico, como si todo lo que Aaron tuviera que hacer fuera agitar una varita mágica y todos los que lo rodeaban serían levantados del suelo y devueltos a su dignidad. Y eso sin que él tuviera control directo sobre un país. ¿Qué más podría hacer si en realidad fuera él quien tuviera el control exclusivo? Y con esos pensamientos en mente, los partidarios de Aaron también salieron a las calles, organizando contraprotestas en apoyo de su agenda, que se había vuelto inevitable con la ratificación de la nueva constitución. En unos pocos días, ocuparía oficialmente su lugar como emperador de la humanidad. Lo único que podría detenerlo ahora era que el mundo dejara de girar de repente. Aparte de las personas que apoyaban y estaban en contra de Aaron, había otro grupo de personas mucho más pequeño. Ellos eran los que estaban mucho más tranquilos y racionales, y estaban absolutamente convencidos de que no había manera de detener a Aaron sin importar lo que intentaran hacer para evitar que el cambio ocurriera exactamente según lo programado. Herschel y Virginia Rothschild fueron 2 de esas personas. Me pregunto cómo lo hará, le dijo Herschel a su esposa, que estaba sentada a su lado. ¿Hacer qué, exactamente?, preguntó Virginia. Bueno, necesita hacer muchas cosas en un período de tiempo increíblemente corto. Herschel empezó a contarlos con los dedos, un hábito que había adquirido de su esposa durante las últimas décadas de matrimonio. Necesita implementar el gobierno y levantó un dedo. Al mismo tiempo, necesita implementar la nueva constitución y hacerla cumplir, un segundo dedo se levantó. Y necesita publicar un código universal de derecho imperial y enseñárselo a abogados, jueces y policías, continuó, levantando 2 dedos más. También debe haber pautas para cada agencia imperial, así como para los ministerios y otros 2 dedos se alzaron. Y necesita seleccionar, nombrar, barajar y capacitar a los millones y millones de empleados gubernamentales recién contratados. Herschel miró fijamente su mano, ya que se había quedado sin dedos con los que contar. Harán falta años para que todo eso suceda. Años en los que surgirán aún más variables. Entonces parece que está asumiendo una tarea imposible. ¿Realmente mordió más de lo que puede masticar o simplemente tiene tanta confianza en poder lograr lo imposible? Oye, ese chico realmente hace que me duela la cabeza. Las venas habían estallado por toda la frente de Herschel, casi como si su cuerpo estuviera indicando que sí, le dolía la cabeza. Entonces, ¿por qué no llamarlo? Estoy bastante segura de que te desmayarás si sigues intentando descubrir por tu cuenta lo que él está pensando, dijo Virginia, bastante exasperada por verse constantemente arrastrada a los pensamientos de su marido cuando, naturalmente, todas las respuestas se revelarían más adelante. Correcto. Ella continuó. Recuerdo que Rina dijo que iban a visitarnos pronto, me pregunto cuándo será. Cogió su Zeus One y marcó el número de su hija. Si ese chico puede volver a sorprenderme, lo reconoceré. Herschel murmuró en voz baja, luego apoyó la cabeza en el hombro de su esposa para que su oído estuviera más cerca de su teléfono, una posición más conveniente para escuchar a escondidas la llamada telefónica entre su esposa y su hija rebelde. Y Nochevieja, media hora antes de la medianoche. Las calles de la ciudad de Nueva York estaban inusualmente vacías mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el nuevo año.
Incluso fue la primera vez desde 1943 que Times Square estaba vacío y sin una multitud esperando que cayera el Times Square Ball, anunciando el nuevo año. Lanzado por primera vez en 1907, el baile siguió siendo una tradición año tras año, bajo lluvia, nieve o frío intenso, salvo en 1942 y 1943, cuando se suspendió como parte de los esfuerzos de conservación y apoyo a la guerra. Este año, el baile caería como de costumbre, pero todos los que lo habrían estado viendo estaban pegados a las pantallas de sus casas, donde los medios hablaban de la primera aparición de su majestad imperial, el emperador Aaron Michael del Imperio Terran, primer de su nombre, el pacificador, el unificador, el defensor de la Tierra y todo lo que él contempla, líder de la humanidad y conquistador del espacio. Estaba previsto que apareciera por primera vez en toda su gloria imperial a las 00:01, hora de Nueva York. Incluso las protestas se habían silenciado temporalmente y todos los manifestantes estaban en sus casas en todo el mundo, pegados a sus pantallas con tanta firmeza como los residentes de la ciudad de Nueva York. El ambiente era sombrío mientras la gente recordaba los recientes tiempos difíciles. El descubrimiento de extraterrestres, la lucha deportada por la supremacía en las Naciones Unidas, la guerra por la unificación y la revelación que siguió, había sido un año verdaderamente lleno de acontecimientos. Y el año venidero prometía ser igual o más lleno de acontecimientos. Después de todo el mundo estaría perdiendo algo. Su libertad, y aún estaba por verse si perder ese concepto efímero de libertad valdría la pena o sería un mal negocio. Por lo tanto, fue un tiempo de luto o un tiempo de esperanza para todos en la Tierra. Pero a pesar de sus sentimientos individuales, todos habían decidido ver el primer discurso oficial de su nuevo líder, el emperador Aaron Michael. Marcaría el fin del viejo mundo y el comienzo del nuevo, y todos estaban interesados en lo que tenía que decir. Él sería su nuevo emperador, nos guste o no, después de todo, sin importar cuán largo o corto sea su reinado. Pronto, el reloj marcó la medianoche y las pantallas cambiaron a la hora familiar podio vacío con la pared azul en blanco detrás. Esta vez, no había banderas en los portabanderas al fondo del escenario, ni tampoco iconografía en el podio. Era un simple soporte de madera sin ni siquiera un micrófono encima. Entonces, el reloj marcó las 00:01. Cuando el reloj marcaba las 00:01 am, marcando la llegada del nuevo año a la ciudad de Nueva York, Aaron tomó su lugar detrás del podio, vestido con su nueva vestimenta imperial y portando el símbolo de su gobierno, una vara corta y dorada con un globo de platino encima. Su actitud era digna y una expresión seria en su rostro. Lignoble, buenos días a todos en todo el mundo. Somos el emperador Aaron Michael, el primer emperador del Imperio Terran. Estamos aquí esta noche para explicar cómo funcionará el imperio, qué implicará el proceso de unificación y los derechos y responsabilidades que ustedes, como ciudadanos, poseen y deben, así como los beneficios que les brindaremos, comenzó, manteniendo tenga en cuenta que cada palabra y acción suya quedaría registrada en los libros de historia para la posteridad. Nota del editor. Aaron está usando el nosotros real aquí porque representa al imperio en lugar de a sí mismo como individuo. No soy el mejor en usar el nosotros real, así que perdone cualquier error que pueda cometer. Son totalmente míos, no de la gente. Actualmente, la Tierra alberga a más de 8.000 millones de personas divididas según muchas líneas diferentes. Las divisiones étnicas, culturales, estilos de gobierno, leyes, niveles de vida y muchas más fracturas han causado guerras y miseria interminables gracias a líderes gubernamentales corruptos y a quienes están detrás de ellos, quienes se beneficiaron de que la humanidad esté tan unida como un plato de arena suelta. La pantalla cobró vida detrás de él y pasó de imagen en imagen del sufrimiento humano. Los pueblos vacíos que dejó la marcha rusa a través de la frontera hacia Ucrania, los niños con los ojos vacíos deambulando por las calles de Kosovo, los supervivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes de campos de prisioneros de guerra liberados mucho después de la Guerra de Vietnam, los niños de África Central con el vientre hinchado y los palos extremidades figuradas, un signo de desnutrición severa que ha llegado a la penúltima etapa, y muchos más. Esa división sirvió para impulsar a nuestra especie en el pasado, pero ya no puede servir más. No después de que los visitantes fueran descubiertos. Ahora es el momento de unir a toda la humanidad y superar nuestra naturaleza más básica para enfrentar los desafíos que nos presentan cosas que escapan a nuestro control. La pantalla cambió a una imagen satelital del objeto, lo que muchos creían, incluido Aaron, era una nave espacial tripulada y se dirigía a la Tierra con intenciones desconocidas.
Fuimos nosotros quienes descubrimos personalmente el objeto, y nuestra la tecnología que determinó su propósito. Pero cuando acudimos a las Naciones Unidas con buenas intenciones, fuimos rechazados, lo que finalmente culminó en que las grandes naciones nos obligaran a liberar nuestra tecnología. Pero incluso después de que lo publicamos y suplicamos a la comunidad global una vez más, esperando más allá de toda esperanza que el mundo se uniera como uno, nuestras palabras fueron descartadas y nuestras esperanzas aplastadas bajo la codicia y el ansia de poder que mostraron esos líderes. Eso finalmente culminó en una coalición de casi 200 naciones que se unieron para atacarnos y robar nuestras tecnologías y armas. Podríamos haberlo tolerado si la coalición se hubiera formado a partir de un verdadero sentido de unidad, pero no fue así. Se formó a partir de codiciosos agentes de poder que manejaban los hilos de los llamados líderes desde las sombras detrás de sus tronos dorados. Por lo tanto, nos vimos obligados a actuar. La pantalla cambió a imágenes de los portaaviones despegando del océano, luego saltó a imágenes de cápsulas de jet cayendo desde ellos por todo el mundo. Resolvimos ese conflicto y terminó con la rendición y la aniquilación final de aquellos poderosos y hacedores de reyes que se escabullían en las sombras por miedo a ser expuestos por la luz. Ellos fueron los que sembraron el viento, y nosotros fuimos simplemente quienes les trajimos el torbellino para que ellos cosecharan. Y aprovechamos eso al máximo para impulsar una unificación que, lamentamos admitir, nunca habría ocurrido en nuestra vida si hubiésemos esperado a que alguien más diera un paso al frente. La pantalla detrás de Aaron volvió a cambiar, esta vez pasando por imágenes de los conflictos aún en curso en Medio Oriente, África, el sudeste asiático y otras naciones que eran menos conocidas. Incluso hoy, si no fuera por nuestros transportes de patrulla, el mundo seguiría en conflicto consigo mismo. ¡Qué broma! Fuerzas alienígenas potencialmente hostiles están a nuestras puertas y todavía estamos ocupados matándonos unos a otros y sembrando la miseria. Aaron golpeó su puño sobre el podio y su rostro mostró la ira de un monarca. Por lo tanto, una vez más nos vemos obligados a levantar nuestra mano contra nuestro prójimo para poner fin definitivamente a todos los conflictos en curso. Mientras hablamos, nuestros buques de transporte, F-Grim, F-Jar, F-Mirad y F-Vicar, están transportando fuerzas de mantenimiento de la paz de Ares para garantizar la estabilidad temporal de esas regiones devastadas por la guerra y ponerlas bajo control imperial. Imágenes de lanchas de desembarco tras lanchas de desembarco desde 4 de los enormes portaaviones de Aaron mostraron detrás de él en la pantalla dividida en 4 direcciones mientras continuaba. El conflicto interno entre la raza humana termina ahora. Ahora es el momento de unirnos y hacer las paces con nuestros semejantes, no solo porque somos una humanidad, un planeta y un imperio, sino porque los enemigos están a las puertas y ahora no es el momento de tener luchas intestinas. Y para lograr ese objetivo, por la presente declaro la disolución de todos los ejércitos en todo el mundo. Habrá un período de gracia de 30 días para que entreguen sus personas y equipos al puesto de control de Ares más cercano. La imagen cambió a un edificio prefabricado con 2 soldados de Ares con uniforme de gala sentados en una mesa frente a la puerta. El edificio, donde se les dará la opción de retirarse con todos los honores y los beneficios que su nación les prometió en sus contratos de alistamiento, o inscribirse en Ares para defender su hogar de incursiones alienígenas más allá de nuestro sistema solar. La oferta se extiende más allá de aquellos que anteriormente formaron parte de los ejércitos de las distintas naciones y abarca a cualquier persona, hombre o mujer, que decida alistarse en Ares. A esas almas valientes, les hacemos este voto solemne. Ustedes y sus seres queridos serán cuidados y recibirán el honor que merecen por ofrecerse como voluntarios para servir a la raza humana en su conjunto, en lugar de a agendas políticas individuales. A usted le ofrecemos nuestra gratitud y apoyo. Para obtener más información sobre lo que implica exactamente nuestra demanda y oferta, visite el sitio web de Ares para obtener respuestas a sus preguntas. La dirección web de Ares se agregó a la imagen existente del edificio prefabricado y los soldados detrás de Aaron. También emitimos una advertencia muy solemne. Si algún ex soldado descontento intentar algo gracioso, tomaremos represalias. Y te garantizamos que nuestro sentido del humor es mucho más abrumador que el tuyo, así que no pongas a prueba nuestra paciencia. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo.